experiencias que tuve en estos últimos años con la música me enseñaron algunas cosas que es como que por más que planees algunas cosas, lo mejor que te va a pasar probablemente no lo hayas planeado. O sea, creo que lo mejor que podemos es dar lo mejor de vos mismo todos los días y tener ciertos objetivos y tratar de alcanzarlos, pero sabiendo que la verdad es que si llegás a ese objetivo, después te van a surgir cosas mejores. No puedes planear tanto en esto. Es dar lo mejor de vos con un objetivo claro y honesto y después las cosas se van dando solas. Si bien de chiquito nunca me imaginé vivir de la música o ser músico ni siquiera, siempre estuve ligado a la música. Cuando era chico me crié escuchando bandas como Pink Floyd o Led Zeppelin o Deep Purple, lo que escuchaba más o menos mi viejo. Y digamos que una vez que fui más adolescente empecé a influenciarme más por el sonido más electrónico, tipo New Order, Depeche Mode, Joy Division. Y ya cuando empecé a salir a bailar, ahí conocí la música electrónica como fiesta, digamos. Pero obviamente en ese momento no conocía sobre géneros, no conocía sobre nada, no conocía artistas. Salía para bailar, para disfrutar y más o menos a donde veía que había algo de gente, de conocidos que iban y demás. Y fueron un par de años de salir y darte cuenta que bueno, te empieza a gustar cada vez más hasta que de alguna manera decís, bueno, tengo la compu en mi pieza, porque es así, siempre los estudios empiezan en tu pieza. Es a bajarte los programas, a empezar a experimentar y ver qué sale. Hasta que Jonás nos respondió un mail con Guido para que vayamos a tomar algunas clases y ahí fue como que bueno, ahí emprendimos un proyecto, empezamos a hacer música, entendimos bien lo que es el live sobre todo y aparte fue como bastante copado el hecho de que nos mostraba música y veíamos videos, no sé, yo me acuerdo que habíamos visto videos de Jeff Mills y escuchábamos discos en Hardwax, cosas así. Y bueno, digamos que hoy en día, ya conociendo un poco más, trabajo más que nada con elementos que encuentro hipnóticos y trato de hacer los ritmos también más hipnóticos. Quizás lo que me gusta hacer mucho es buscar que pocos canales me atrapen, como que me llamen la atención de cierta manera, que los pueda ir escuchando y que deje el track corriendo y yo encima ir jugando, ir agregando sobre todo las últimas cosas, ambientes, atmósferas, texturas, hi-hats, todas las partes más agudas, capaz más de medios, pero digamos que siempre empiezo con la base. También me gusta mucho, no sé, hacer grabaciones con S20 y después procesarlas. Nunca queda igual que como lo escucho en el momento, siempre lo grabo en audio y después capaz lo pitcheo, empiezo a procesarlo con phaser, con un montón de efectos hasta que queda algo totalmente distinto. Pero es hasta que le das en el punto y que te gusta y una vez que sí, tenés como una base armada, cuando se da lo que querés, podés estar una hora o más escuchando el mismo loop y jugando arriba y cuando generás eso que querías es increíble. O sea, si es algo atmosférico, sobre todo, es como que podés estar hasta en un estado de trance, sentís como una conexión con la música única. Hoy en día me parece que hay mucha carga de inspiración en la naturaleza y se siente mucho en las influencias. O sea, creo que escuchando a Donato Dossi o el label Hypnus, Voices from Dialect, que también es Donato con Nick, con Neil, creo que se siente mucho esa carga natural y a mí también me llega bastante. Para mí se trata un poco de llegar al estado más natural de las cosas, a dar como un mensaje más honesto, de música pura, por decirlo de alguna manera. Labura mucho con las texturas, con las percusiones, que son a veces como que para mí tratan de hablar como esta especie de rituales y de tratar al techno como un ritual
de generar ritmos percusivos, pero hipnóticos, con melodías de fondo, y eso me encanta. Se pueden hacer temas larguísimos, totalmente hipnóticos, que los escuchas y se te pasa en un segundo, porque están tan bien llevados que es increíble. Siempre en la música que hago y también en la que escucho, la que me gusta, trato de que haya como una cierta intensidad, ya sea en la base, siempre es el elemento por el que empiezo, por el bombo y por el bajo, y siempre me gusta que sea profunda de alguna manera, como deep, pero que a la vez tenga fuerza, o sea, que lo puedas pinchar, que sea efectivo, pero que a la vez te transmita algo como ese continuum, de esa continuidad, que lo puedes escuchar y te transmite algo como profundo, como algo más hipnótico, digamos. Me gusta laburar mucho con atmósferas, con pads, con elementos con bajos más melódicos. Últimamente eso también como que siempre vas cambiando un poco. Capaz cuando empecé tenía otros estilos. Creo que de a poco estoy aprendiendo a ser un poco más abierto y a hacer un poco más de esto que te digo, un poco más deep. Y a la vez, por momentos también me gusta experimentar con otras cosas, hacer música tipo más EBM, más industrial, como que estoy aprendiendo a separar las cosas. Porque en un momento capaz tenía la idea de hacer lo que quiero editar, hoy en día soy más abierto a hacer todo tipo de música, lo que siento en el momento, y después bueno, lo que edito lo seleccionas después, es como otro proceso totalmente aparte. Sí, digamos que me gusta hacer música sin pensar en el sello, en el género o en nada de lo que tiene que ver con el mercado. Me gusta, en realidad cuando uno hace música creo que la idea es expresarte a vos mismo y lo haces porque tenés que decir algo. Si fuese pensando en un formato, la verdad es que te estás cerrando y te estás limitando y no te van a salir cosas tan copadas, me parece. Me parece que lo más copado es buscar siempre la calidad y después encontrarse a uno mismo, sin pensar en dónde lo voy a sacar, eso que quede como en otro formato y enfocarse en hacer algo que vos sientas honesto y que te comunicas con vos mismo y que te haga bien, porque la música es transmitir lo que vos sentís. Con Mickey Craven y con Mental Resonance empezamos un proyecto hace un tiempo que es label y agencia. O sea, es como una fusión. Mickey Craven tenía White Rose y Dark Rose. Y ahora hicimos como una fusión en el que vamos a editar música bajo el nombre de Dead Rose. Y bueno, el primero es un Various Artists que ya está cerrado, está muy bueno. Y vamos a hacer como una especie de un sello. Queremos que tenga distintas influencias, no queremos que sea solamente techno. De hecho, en el primer Various Artists hay un tema de electro. Básicamente es una mezcla de techno-electro y está buenísimo. Y queremos que se note eso, que somos personas que nos gusta ser abiertos con la música. No escuchamos solamente techno y no tenemos por qué editar solamente eso, así que vamos a editar ambient, IDM, electro, lo que consideremos que sea bueno y de calidad, sin pensar en el género, lo vamos a andar sacando por ahí. Me parece que acá en Argentina estamos en un gran momento, tanto como de artistas y de productoras de música, de fiestas. De artistas, la verdad es que suena un poco cliché ya porque todo el mundo dice los artistas que hay acá, pero es posta que para mí hay mucha calidad, tan buena como la que hay afuera y cada vez más, y sobre todo que hay mucha variedad. Creo que tenés de hecho lives para escuchar de todos los estilos, tenés cosas más sci-fi,
más industriales, tenés hasta EBM, tenés sonidos más Detroit. Creo que hay muchos artistas, no sé, por nombrarte un par de lives que me gustan mucho, Foo Five, Pulse One, no sé, Gonzalo Medé, andan todos muy bien. Y sí, creo que es eso que te digo, podés encontrar una gran variedad y creo que eso forma una muy buena escena. De hecho, me parece que en los próximos años eso va a ir creciendo mucho más porque de a poco me parece que la gente se empieza a dar cuenta de que es ella la que tiene ese poder para generar la escena que quiere. El público, digamos, tiene para mí un rol muy importante porque no estás yendo solamente a una fiesta a la que vas y solamente la pasas bien y listo. Es un movimiento, el techno es un movimiento que es mucho más importante y si bien es para eso, es para pasarla bien, estás apoyando un montón de cultura y de arte que hay detrás de eso y de laburo, porque hacer fiestas es muy difícil y lleva más laburo del que parece. Entonces me parece que sí, que la gente se da cuenta de eso ya y cada vez más y tiene que ser consciente de que es ella la que genera ese cambio en la escena. Hoy en día se está notando bastante como una influencia por el sonido más abstracto, quizás, más hipnótico, con más texturas, no hay duda. La textura es como algo muy de este momento. Creo que Northern Electronics es uno de los mejores sellos del momento, Semántica. Abdullah Rajim está haciendo cosas increíbles y digamos que para mí en el momento en el que apareció con este sonido se generó como un cambio y hay un montón de artistas que están influenciados por esto y que están haciendo cosas increíbles. También creo que hay mucha influencia por los artistas de todo el mundo, por parte de Mike Parker. Creo que en el tipo de bajo, de sintes, en la modulación, creo que hay muchos artistas que se sienten influenciados por Mike y que no me parece mal para nada que admitir que te influencia a alguien y que quizás tenés algún sonido similar, porque tampoco la idea es copiarlo ni nada parecido, es simplemente que se note esa influencia y que te inspiró y generar como esos bajos que hacen él, que se modulan, y hay muchos artistas que están haciendo eso y está buenísimo. Bueno, mi último release es un EP de 4 temas que sale en vinilo por el label White Rose, que es de Mickey Craven y que ya estamos manejando también con Mental Resonance. Se llama The Idea of Having a Soul y creo que es hasta ahora lo más que hice porque tiene un tema ambient que es el primero que edito y que la verdad le pusimos el título ese al EP porque nos pareció la connotación más melódica y más fuerte quizás. La verdad que el significado que tiene, si bien yo tengo el mío personal, creo que cada uno le puede dar uno propio, pero se trata de esto de que yo siempre relaciono la música con el espíritu y con el alma, y sé que sea algo como muy profundo realmente y trato de transmitir eso. Y después el resto de los temas también hay uno más deep, que quizás también es como el más deep que hice hasta ahora, y a la vez hay otro que va a 138, que también es algo que nunca había hecho, un tema que vaya tan rápido, así que sí, es lo más dinámico que hice hasta ahora. Para mí el DJ es alguien que es muy importante que tenga buena lectura de la pista. Creo que si no tenés lectura de la pista y si haces una sesión monótona, por lo menos a mí me aburre mucho. Está bueno cuando el DJ sabe manejar distintas intensidades, distintos estilos también, no sé, géneros también, o sea, algo de EBM, con techno, hasta con house, con todo es lo mismo.
Y cuando las sesiones tienen distintos géneros, para mí son lo mejor que hay. Y está bueno eso, que el DJ sepa manejar una sesión que tenga como cierta progresión, que no sean 3 horas lineales de la misma música, del mismo sonido, que la verdad es que si escuchás toda la noche lo mismo te aburre. Y la gente para mí también tiene que estar abierta a eso, a ser abierta a que el DJ tome distintos caminos y a recibir eso bien. Para mí, cuando estás tocando y sentís la energía de la gente, es como que ya está, o sea, se logró, se generó. Y una vez que se generó esa conexión, la noche es increíble. Sobre todo me parece que se siente en los lugares que son más chicos, en los clubes chicos donde capaz tenés la cabina y atrás ya directamente está la gente y los ves bailar y te transmiten toda esa pasión, toda esa energía, y a la vez es como dar lo que recibís, o sea, vos te sentís inspirado por esa energía y transmitís más. Creo que cuando empecé con la música electrónica tenía la idea de ser productor. De hecho, me acuerdo que tenía la idea de ser live, no sé, ni siquiera mezclaba en esa época. Así que se podría decir que empecé como un productor. Pero hoy en día la verdad es que después de un par de años empecé a mezclar, y una vez que aprendí, para mí se complementan. O sea, las dos, ya una vez que aprendí a mezclar, también empezás a cambiar un poco la manera de producir, y sabiendo producir también te es más fácil mezclar porque conoces bien los elementos que manejás, tenés el oído quizás más afinado, y así que son para mí dos cosas que se complementan. Si bien me veo como que empecé siendo más productor, pero ahora me considero las dos cosas. Para mí, ir a una fiesta de techno se trata básicamente de dos cosas. Una es el lado más social, si querés decirlo, y la otra es puramente por la música. Para mí, en lo social, creo que esta es una música que genera conexión no solamente entre el DJ y la gente, sino entre la gente en sí misma. Creo que mucha gente va a bailar con amigos y conoce gente en la noche con la que después sos un amigo más. Y siempre hay como un clima de amabilidad, por así decirlo. Por lo menos cuando se da todo como se tiene que dar, es así. Y, y esa conexión como que es bastante importante para mí. Y después del lado musical, para mí es una música que tiene como un significado de libertad bastante fuerte. Es como ir a bailar y sentirte libre, una especie de liberación del alma, si lo querés llamar de alguna manera. Donde no hay horarios, no hay nada similar, te olvidas de los problemas de la semana, del laburo, y estás ahí nada más para disfrutar y para pasarla bien, y eso es todo.